Tomen asiento, por favor. Sean todos y todas muy bienvenidos a la entrega del Plan de Emergencia Habitacional, documento que representa la respuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric a la crisis a la que nos enfrentamos en materia de vivienda, que requiere en forma urgente de planificación, creatividad y celeridad. Es en el marco de la nueva legislación para enfrentar dicha emergencia que se construye este marco que permita desarrollar 260.000 viviendas durante el periodo del presidente Boric. Con este plan de emergencia se espera absorber al menos el 40% de la demanda habitacional que proyectamos para el periodo. Paralelamente, apunta a robustecer el banco de suelos del que dispone el Estado, asegurar el equipamiento social que requieren los proyectos y mejorar los procesos de producción habitacional, involucrando directamente al Estado en esta tarea, lo que representa un hecho simbólico de gran relevancia. Hoy nos acompaña el presidente de la República, Gabriel Boric, ministros de Gobierno, parlamentarios de las mesas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, de las comisiones de vivienda, representantes gremiales, sindicales, empresariales, sociales, de la academia y de diversos comités de vivienda. Agradecemos a todos y a todas quienes están presentes en esta ceremonia. Para comenzar, queremos mostrarles un video que detalla la crisis de vivienda y lineamientos del plan de emergencia desarrollado para enfrentarla. A continuación, y para conocer más en extenso los alcances y lineamientos del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, queremos dejar con ustedes al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas. En primer lugar, quiero saludar al presidente de la República. Muchas gracias por habernos invitado acá. Saludar al gabinete, que me impresiona la cantidad de colegas que están aquí presentes. Muchas gracias por estar acá. Saludar a los dirigentes sociales. Aquí había una pelea porque todos querían entrar y hay un aforo limitado. Y muchas gracias por estar acá un día domingo en la mañana, porque queremos echar para adelante. Saludar a los dirigentes empresariales. Yo le agradezco mucho a don Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que esté con nosotros. Saludar a los parlamentarios, que es lo primero que debería haber dicho. Está el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el presidente de la Cámara de Diputados con nosotros. Yo creo que es muy importante que le den esta significación a este encuentro. Pero quiero especialmente saludar al equipo directivo del MIMBU. Presidente, esto se ha elaborado muy colectivamente, y lo hemos hecho con todo el equipo, y quiero saludar a todos los jefes de división y a todo el equipo, a la directora del Servio y a todos. Y quiero pedirle que esté conmigo en la presentación acá la subsecretaria. Subsecretaria, por favor, si pudiera acompañarme, porque... Gracias por acompañarnos
en este mediodía de invierno, en que vamos a conocer el plan de emergencia habitacional al presidente y a la ciudadanía. Presidente, usted nos encomendó una misión: trabajar para que las personas que esperan una vivienda, que viven en campamentos, que viven allegadas, tengan una respuesta. Sabemos que esta respuesta no va a poder llegar a todas las personas. Y de un día para otro eso no es posible, pero sí podemos trabajar en esta tarea desde hoy y trazar un camino por donde iremos avanzando. Hemos definido la situación actual como emergencia. 650.000 familias viven con la angustia de no tener una casa o un departamento, y esa angustia define su mirada de la sociedad, su relación con Chile, su experiencia vital. A pocos metros de este patio, de este lugar, sin ir más lejos, en el bandejón central de la Alameda, hay una realidad que nos golpea, que hace sufrir a las personas y que nos interpela para ponernos en movimiento. Y en eso hemos estado. Enfrentar la tarea en sintonía con la urgencia, en diálogo con comités de vivienda, con representantes de campamento, con organizaciones públicas y privadas. Tenemos muy presente el programa de gobierno, el Acuerdo de la Castrina y la Ley 21.450. Valoramos profundamente que el derecho a la vivienda digna, el derecho a la ciudad estén propuestos en la nueva Constitución. Es otra idea, es otra manera de entender la sociedad. Sin embargo, no podemos esperar que estén consagrados para actuar ante la realidad. Tenemos que hacerlo desde ya. Es nuestra convicción y es un mínimo moral para un pueblo libre y democrático. No es primera vez que Chile enfrenta una emergencia así. A comienzo del siglo XX, 1 de cada 4 familias vivía en conventillos porque no podía pagar una vivienda. En ese contexto surge la Ley de Habitaciones Obreras en 1906, que fue la primera ley de vivienda social. 20 años después, la Ley de Habitaciones Baratas también facilitaba el acceso a un techo. Terremotos, migraciones, aumentos de población han generado antes emergencias. Hace casi 60 años, el presidente Frei Montalva creaba el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y decía que era una palanca de desarrollo, que era necesario usar con firmeza y con decisión. Posteriormente, el presidente Salvador Allende tomó este desafío y llevó adelante una política de vivienda muy audaz, muy decidida y muy creativa. Firmeza y decisión es lo que ha definido los grandes saltos de Chile en materia habitacional. Así fue también en 1990. Y yo agradezco que esté aquí Paulina Zabal, la anterior ministra, que le tocó estar en todo este periodo. Muchas gracias, Paulina. A casi 120 años de la primera ley que consagra el rol del Estado en el garantizar mejores condiciones habitacionales, especialmente para quienes tienen menos recursos. Chile ha aprendido varias lecciones. Primero, el camino del libre mercado no es suficiente. El rol del Estado es irreemplazable y esto lo corroboramos cada vez que vemos el precio del suelo en grandes áreas metropolitanas y a la especulación a la que está sometido. Acá necesitamos, para poder construir viviendas sociales, determinación y voluntad política, porque la precariedad y la segregación lastiman nuestra convivencia. Casas de 1.500 metros cuadrados en varias partes de la ciudad es algo que nos provoca. Segundo, no hay motivo para privarnos como Estado de ejecutar proyectos directamente. No hay ninguna razón para privarnos de ello. Ni hay motivos para descuidar la gran alianza que se puede generar con aquellos privados que comprenden el rol público que la vivienda juega. Y el tercer aprendizaje, la organización de la ciudadanía en torno a la vivienda y sus soluciones es fundamental y es lo que entendemos como corresponsabilidad. Con estas certezas hemos construido este plan que busca ser un camino para fortalecer distintos instrumentos: el derecho a la vivienda digna con opciones claras como el enfoque de género, la descentralización, la participación, la planificación y la asociación público-privada.
es necesario aclarar que en este plan no se incorporan otros programas que está desarrollando el Ministerio de la Vivienda, como las obras urbanas, el programa de déficit cualitativo y de parque metropolitano. Nuestra meta es contar al 2025, al final del gobierno del presidente Boric, con 260.000 nuevas viviendas. La distribución de estas viviendas será de acuerdo con las características del déficit en cada una de las regiones del país. Justamente por eso creemos que esas respuestas no pueden ni deben ser estandarizadas, sino que deben atender a cada zona y sus particularidades. Por ahora nos proponemos 10 caminos para acceder a la vivienda de interés público. El Fondo Solidario y el Programa de Integración Social se van a mantener con ajustes y esperamos llegar a 140.000 viviendas en los 4 años. También vamos a mejorar las posibilidades de los campos y consideramos 12.000 viviendas rurales, estimulando las cooperativas y los modelos industrializados con postulaciones individuales y colectivas por comuna. Además, consideramos llegar a 4.000 viviendas en pequeños condominios y microbarrios. En definitiva, se trata de diversificar los instrumentos para responder a distintas realidades y creemos que el sello local en esto es clave. Por eso, estableceremos también 6.000 viviendas de propiedad municipal. Y aprovecho de saludar al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile. Muchas gracias, alcalde Cuadrado. Creemos que el sello local es clave. Por eso estableceremos 6.000 viviendas de propiedad municipal, a las cuales pueden postular los municipios, que cada comuna administrará con profesionalismo para poder enfrentar las situaciones sociales más críticas de cada comuna que hoy día no tiene instrumentos para ello. La construcción de viviendas para trabajadores de empresas e instituciones específicas. Y por eso quiero agradecer que esté el presidente de la CUT acá, presente junto con la vicepresidenta, y que esté el presidente de la ANEF con nosotros. La construcción de viviendas para trabajadores de empresas e instituciones específicas, como ya se hizo en el pasado. Nos parece muy importante y esperamos construir en esta línea más de 16.000 viviendas durante el gobierno. Se establece un acuerdo formal entre trabajadores y empresas. Ambos hacen el diseño, la empresa o institución pone el terreno, el servicio, el subsidio y los postulantes ponen los recursos que faltaren. Hemos resuelto también que el Estado vuelva a edificar de manera directa o ser comprador de viviendas existentes. Y nos hemos propuesto esta fue una modalidad que existió en el DS 62 hasta por ahí, por 1997, y encontramos fundamental recuperarla con muchas modificaciones. Y esperamos entregar 20.000 viviendas de este tipo. Adicionalmente, recuperaremos con un programa 3.0 la autoconstrucción asistida, para que a lo menos 6.000 familias, sobre todo aplaude Iquique, porque en Iquique y en el norte es fundamental este programa. Adicionalmente, recuperaremos con un programa 3.0 la autoconstrucción asistida, para que a lo menos 6.000 familias puedan levantar su vivienda. Garantizaremos también 20.000 viviendas en arriendo a precio justo. En materia de erradicación de 300 campamentos, nos proponemos con las organizaciones sociales generar 20.000 viviendas, asumiendo con seriedad esta realidad a través del programa Construyendo Barrios, en conjunto con otros ministerios. Además de los recursos que el ministro Marcel ya comprometió para el plan a través de la reforma tributaria, necesitaremos, por supuesto, un banco de suelo. Hablamos de más de 3.519 hectáreas, eso es lo que esperamos para cumplir el plan durante este gobierno, que equivalen a varios parques metropolitanos, a 2 comunas como Recoleta o El Bosque. De este territorio tenemos ya 1.700 hectáreas en ejecución, 608 hectáreas habilitándose, y necesitamos 1.211 hectáreas de terreno apropiado y bien ubicado, que estamos buscando con la ministra de Bienes Nacionales, con la cual hemos trabajado muy estrechamente,
con los servicios públicos, con empresas públicas, con las Fuerzas Armadas, que espero que aporten bastante suelo, y también comprando a privados. Además, por cierto, de las propuestas de los comités. Creemos que la alianza público-privada es fundamental para lograr metas tan ambiciosas como la modernización de la producción de viviendas. La incorporación gradual y creciente de viviendas industrializadas ha mostrado en muchos países que se ahorra tiempo, se eleva la productividad y mejora la sustentabilidad de la construcción. Hoy día hay mucha vivienda industrializada de grandes valores, pero no lo hay para la vivienda social. Y en esto estamos trabajando para hacerlo viable a muy corto plazo. Es urgente modificar también, en la actual coyuntura, el sistema de abastecimiento, tanto nacional como importado, de insumos de la construcción, que ya estamos trabajando y empezando a trabajar con la Corfo. Este es un tema clave que va a marcar mucho la factibilidad de este plan. Esto lo estamos viendo con el Ministerio de Obras Públicas. Esperamos también capacitar, ahora ya desde septiembre, a 805 maestros en nuevas y antiguas tecnologías, que estamos coordinando con CENSE, y aquí está el representante del Ministerio del Trabajo, la Cámara de la Construcción, Chile Valora y Centro de Formación Técnica. Y vamos a partir ahora en septiembre con un programa de formación a lo largo de todo Chile. Somos conscientes también, presidente, de la tarea que tenemos como ministerio en modernizar nuestro propio funcionamiento como Ministerio de la Vivienda, así como las coordinaciones con otros organismos públicos. Estamos ya trabajando en esto con el Ministerio del Trabajo, el de Hacienda, Transporte, el de Desarrollo Social, Energía, Medio Ambiente, Defensa, Subdere y Bienes Nacionales. Y esperamos avanzar más con el Ministerio de Salud, Educación, Mujer, Cultura y, por cierto, especialmente con municipios y gobernaciones. En todo esto es fundamental la participación protagónica de las familias y las organizaciones sociales. El Estado tiene que aportar en la organización de la demanda, que la dejó bastante de lado, y en el fortalecimiento de la participación. En esta perspectiva, ya se ha creado en el Ministerio un centro de formación, diálogo y participación, y se está implementando un programa semanal de radio para que hablen los dirigentes, hablen los técnicos, hablen las autoridades. Los recursos necesarios para este plan de 4 años provendrán de diferentes organismos y no solo del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Y ahora estamos ajustando el financiamiento para 2023 a la realidad de la inflación y al precio del dólar. Sabemos que este es un plan ambicioso y que vamos a enfrentar dificultades de todo tipo, económicas, sociales y políticas, pero también sabemos que es un paso que tenemos que dar responsablemente para superar esta urgencia. Este plan está orientado a dar un lugar digno donde vivir a personas que lo necesitan enormemente y que han esperado demasiado: niñas y niños, jefas de hogar, personas mayores, personas con discapacidad, trabajadores. Haremos una evaluación anual de este programa, de este plan. Anualmente veremos lo que hay que corregir, lo que hay que incorporar. Las críticas que nos hagan, ver qué fundamento tienen y cuál fundamento no lo tienen. Así lo plantea incluso la ley y el espíritu de todos los que han estado elaborando este plan. Hay que revisarlo y evaluarlo periódicamente. El país necesita todas y todos los actores alineados en un mismo trabajo. La emergencia es real, es humana, porque miles de chilenos inmigrantes están viviendo situaciones muy duras. Es social, porque afecta a nuestra convivencia. Es política, porque puede generar un escenario que no nos imaginamos. Es valórica, porque es insostenible tanta precariedad y desigualdad en las ciudades y barrios. Queremos aprovechar de convocar acá a los 6.500 funcionarios del Ministerio de la Vivienda a ser la columna vertebral de este plan, redoblando el entusiasmo, la épica, la ética y buscando transformar y modernizar la organización con estructuras eficaces y subespecializadas, como fueron la Corvi, Coravit o la Cormu. Queremos convocar también al movimiento de pobladores, aquí muy representado, que ha tenido una larga historia, jugó un rol muy central en lo que han sido las políticas de vivienda en el país.
también convocar al movimiento de pobladores, a otras organizaciones de la sociedad civil y a las empresas privadas de la construcción a asumir juntos una tarea transformadora, ardua y hermosa que puede marcar la vida de millones de personas de nuestro país. Muchas gracias, presidente, por habernos dado esta oportunidad. Agradecemos su presentación al ministro Carlos Montes, quien ahora entregará el documento de Plan de Emergencia Habitacional elaborado por los equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al presidente de la República, y solicitamos a ambos que puedan subir al escenario. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes, ministro Subse, a todos sus equipos que han trabajado intensamente en esto. En menos de 3 meses tener un plan de estas dimensiones, de estas características, creo que me imagino toda la pega, y como me gusta mucho lo que el ministro Montes siempre nos recuerda, que hay que ponerle mística, épica, sentido de proyecto de largo plazo a las cosas. A mí me da, tal como lo mencionaba a propósito de la reforma tributaria cuando la presentamos el día viernes recién pasado, respecto a la tranquilidad que me daba el ministro Marcel, me da mucha alegría y esperanza que sea usted, ministro, quien esté liderando este plan. Usted tiene el doble de mi edad, el doble de mi experiencia. Y yo creo que esa síntesis no lo digo como algo peyorativo, lo digo como algo que nuestro gobierno necesita y valora. Esa experiencia, cuando usted hacía el recorrido por la historia del movimiento de pobladores, por la historia de la vivienda social en Chile, de la segunda mitad del siglo XX, fue también parte importante para mí, le da un sentido histórico a este proyecto. Por cierto, le agradezco mucho a los pobladores y pobladoras, a los dirigentes y dirigentes que están acá, y a los que nos están acompañando. No sé dónde se ve la cámara, pero los saludo a todos los que están ahí a través del Zoom. Mi respeto y muchas gracias por también acompañarnos hoy día acá. A mí me toca, como seguramente a varias de las autoridades aquí presentes, recorrer distintos lugares de Chile. Y hay ciertos temas que se repiten y que aparecen en cada uno de los lugares a donde vamos. La seguridad, por cierto. En muchas zonas la problemática del agua, las bajas pensiones y la vivienda está permanentemente presente. El día jueves, si no me equivoco, estuvimos en Arica, jueves o miércoles, entregando un proyecto habitacional, Sueños del Norte, en conjunto con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, que también es parte importante de este plan por el tema de los terrenos. Y me sorprendía, o sea, no es sorpresa porque lo sabíamos, pero es muy duro verlo cuando las familias están muy contentas, pero te dicen: llevamos 12 años esperando en comités de vivienda. ¿Qué son 12 años? 12 años es toda la escolaridad de un niño y una niña. Y por cierto que entre pasar todo ese periodo formativo en condiciones sin vivienda o de allegado o hacinado, impacta directamente en la formación. 12 años es demasiado tiempo.
y hay muchos casos que son más. Por eso esto hay que verlo como una política de Estado. Esto no es algo de lo cual como un gobierno u otro pueda sencillamente vanagloriarse, porque va a continuar más allá de nosotros. Cuando yo inauguraba las viviendas en Arica, lo hacíamos por el trabajo que realizaron los dos gobiernos anteriores. Y seguramente parte importante de este plan que está liderando el ministro Montes les va a tocar encabezarlo a otras autoridades electas por el pueblo. Pero es importante que sentemos bases sólidas, que esta sea una política de Estado, que no haya improvisaciones, que la estemos revisando para que acá no sea algo de que cuando lleguen otros se parta de cero. Y eso es tremendamente importante. Hay otra cosa que me parece muy relevante en la discusión sobre la construcción de las viviendas y que tiene que ver también con las empresas, y por eso me alegra mucho la participación de las municipalidades, me alegra mucho la participación de la Cámara Chilena, con quien estuvimos juntos en su encuentro anual, en donde también son muy conscientes del problema y muy proactivos también en la propuesta de soluciones, y me alegra mucho de que se incorporen diferentes alternativas y que se recupere el rol del Estado en esto. Una de las frustraciones más grandes que me ha tocado ver en pobladores y pobladoras es cuando se está avanzando y la empresa quiebra, por ejemplo. Que eso pasa mucho a lo largo de Chile. Y ven cómo las casas de las que tanto han soñado están ahí tiradas, abandonadas en medio de la irresponsabilidad o la quiebra financiera de una empresa. Nosotros como Estado tenemos que también ser mucho más estrictos en la fiscalización y apuntalar para que ese tipo de cosas no sucedan, porque esa frustración que se acumula es brutal. Me ha tocado ver casos de familias que han pasado por la quiebra de 2 o 3 empresas de sus proyectos habitacionales y por lo tanto se postergan muchísimo más. Y hay otra cosa que está integrada y que subyace a todo lo que estamos hablando, que lo recuerdan siempre los alcaldes y alcaldesas. Lo conversábamos con el alcalde Cuadrado a propósito de la seguridad, que tiene que ver con la intersectorialidad de estos temas. Acá no estamos hablando solamente del Ministerio de Vivienda o Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, estamos hablando, y por eso es importante que hayan también otros ministros y ministras. Estamos hablando de educación, necesariamente. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de deporte. Estamos hablando de el poder garantizar, estamos hablando de cultura. Estamos hablando de cultura, el espíritu del pueblo. Estamos hablando de poder garantizar derechos. Queremos pasar, y en eso es importante el proceso constituyente en el que estamos inmersos, del sueño de la vivienda propia al derecho a la vivienda digna. Creo que ese cambio de paradigma es también importante. Acá pobladores y pobladoras no nos están pidiendo un favor a las autoridades del Estado. Nosotros no estamos haciéndoles un favor, estamos garantizando algo que debe ser el derecho de todos nuestros habitantes, que es tener una vivienda digna. Y el trabajar con esa ética, con esa convicción, creo que nos va a dar un impulso para poder cumplir nuestra meta y llegar a todos los territorios de Chile. Me alegra mucho también, y esto habla de la integralidad del proyecto, que se mencionen las viviendas rurales. Hace un par de semanas estábamos en Roma, pero Roma no la del Coliseo, sino una localidad rural de la sexta región, en donde los habitantes de Roma y de los sectores aledaños nos decían: una de las cosas que más nos duele, que nos parte el alma, es que nuestros hijos, nuestras familias, se tengan que ir porque no se construyen viviendas rurales. Y por lo tanto el campo también se va despoblando, se va perdiendo las tradiciones, se va perdiendo toda una vida, una historia, porque hay una presión para ir a la ciudad en condiciones muchas veces de hacinamiento. Entonces, el que se incorpore las viviendas rurales es fundamental, fundamental. Perdonen que ponga ejemplos, pero creo que es importante que todos sepamos que acá estamos hablando de personas de carne y hueso que en este momento la están pasando mal. En Iquique, en las caletas de Tarapacá, Chanabaya, caleta Chanabaya, en donde me alegra que también se incluya la autoconstrucción, en donde hay mucho ingenio, cuando hay una necesidad
el ingenio del chileno y de la chilena, muchas veces mujeres dirigentes, para sacar adelante las cosas es fundamental. Y ahí la autoconstrucción ha jugado un rol importante, que el Estado la acompañe, no que la reprima. Y en sectores en donde esto se da con más frecuencia, como el norte, Alto Hospicio, todas las caletas, Atacama, sin lugar a dudas esto va a ser un aporte fundamental. El arriendo a precio justo, que también es parte de esto, es parte de este programa. Y que todo sea en condiciones de habitación. Cuando hablamos de la palabra dignidad, cuando hablamos de condiciones de vivienda digna, estamos pensando en que no se repita la situación de los guetos verticales, en que no se repita. A mí una cuestión que me sorprende mucho de muchos campamentos es que siempre en los campamentos, me tocó ver uno en Lampa, por ejemplo, en donde defienden y dejan un espacio para la plaza, para el parque. El Estado no puede sencillamente entregar la obra gruesa y después irse. Cuando el Estado abandona, llegan otros, llega el narco, por ejemplo. Y por lo tanto, el poder proveer o garantizar el uso del espacio público, de espacios públicos dignos, es fundamental y parte de nuestras tareas. No puede ser de que en el sector sur de Santiago, corrígeme Dolores si estoy equivocado, pero es cerca de 2 metros cuadrados por habitante de área verde en el sector sur de Santiago. ¿No? 1,9. 1,9. Y en sectores más pudientes sobrepasa, triplica, cuadriplica, quintuplica esa cifra. ¿Por qué un habitante del sector sur de Santiago o de una región como Atacama o como Tarapacá tiene menos derecho a relacionarse con su entorno que alguien de un sector más pudiente? Esas injusticias territoriales de las cuales los alcaldes son tremendamente conscientes y que van a ser aliados fundamentales en esta tarea es lo que queremos revertir también con este plan. Estoy contento, esperanzado con lo que hoy día nos han presentado. Por cierto, que lo vamos a estudiar con detención, pero esto ya se echó a andar. Acá el ministro, la subsecretaria y las diferentes autoridades, los equipos del mismo están empoderados para actuar. El diagnóstico está hace mucho rato y los pobladores y pobladoras lo tienen súper claro. Y están cansados de que el Estado desde el Estado, autoridades vengan a repetirles las características del problema que ellos viven en carne propia. Es momento de que nosotros nos despleguemos hacia las soluciones, no reemplazando, sino con los pobladores y pobladoras, con los trabajadores y trabajadoras, con el sector privado y el público de la mano para solucionar este gran desafío que nos hemos puesto como gobierno. Muchísimas gracias, ministro, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Muchas gracias, presidente. La principal motivación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es trabajar para que más familias tengan un lugar digno donde vivir, mejorar la calidad de vida para miles de familias que hoy viven en condiciones de hacinamiento y allegamiento. Para ello, el Plan de Emergencia Habitacional será una herramienta clave que promueva un mayor acceso a la vivienda. Para cerrar la actividad, invitamos a los y las asistentes a permanecer en sus asientos para una foto testimonial de esta entrega, la que haremos desde el escenario hacia el público con el presidente, el ministro y la subsecretaria, quienes pasarán adelante. Con esto damos por finalizada esta ceremonia de entrega del Plan de Emergencia Habitacional. Agradecemos la presencia de dirigentes, dirigentas, autoridades y medios de comunicación.
Ahora despedimos a Su Excelencia el Presidente de la República, quien debe retirarse para cumplir con otras actividades, e invitamos a la prensa al patio de los Cañones, donde el ministro Montes responderá sus preguntas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.